Bueno, y dejamos pendiente un problema. El problema era encontrar un punto de inflexión de la función cúbica y para eso nos dan sus tres soluciones reales. De hecho, nos están diciendo la forma como una ayudita. Nos están diciendo que si usted tiene una función cúbica que tiene tres raíces reales, R1, R2 y R3, esa se escribe como A por X menos R1 por X menos R2 por X menos R3, donde ese A que está aquí es distinto de 0, por supuesto. Si el A es distinto de 0, entonces en este caso tenemos que puede ser positivo o negativo y eso va a ser importante después. ¿Y por qué va a ser importante ese valor de A? Es porque a lo mejor de él también depende el signo de la segunda derivada. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ver quién es f de x multiplicando todos los términos porque después voy a tener que derivar dos veces. ¿Por qué tengo que derivar dos veces? Porque los posibles puntos de inflexión los encontramos con la segunda derivada igual a 0. Así que bueno, para no sufrir, vamos a calcular primero la multiplicación. Voy a escribir de nuevo la función porque está muy chiquitita para mí, así que con esto voy a ver un poco mejor. X menos R1, X menos R2, X menos R3. Entonces, voy a primero a multiplicar este término con todo este término. Entonces sería X por X, sería X cuadrado. X menos R2 sería menos XR2. Menos R1 por X sería menos XR1. Y menos por menos me va a dar más, sería más R1, R2. Esto todavía me falta multiplicarlo por X menos R3. Y antes de multiplicar voy a ordenarlo un poco más. Esto va a ser A factor de X al cuadrado menos X factor de R1 más R2. Más R1 por R2. Llegué. Oli. Y Oli. esto por X menos R3. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, ahora que lo ordené un poco, voy a seguir multiplicando todos estos términos con todos estos términos que están acá. Así que me quedaría lo siguiente. Sigue quedando el A afuera y me va a quedar x cuadrado por x sería x al cubo. X cuadrado menos R3 sería menos x cuadrado R sub 3. Después sería menos x por x positivo, eso va a ser también menos x cuadrado R1 más R2. Después sería menos por menos va a dar más. Esto sería x R sub 3 por R1 más R2. Después me faltan los términos más por más, va a ser más x R1 R2. Y me falta un último término que no voy a alcanzar a escribir ahí, que sería más por menos, que sería menos R1 R2 por R sub 3. Así que esto sería R1 R2 R3. Y cerramos el paréntesis porque todo está multiplicado por A. Ahora voy a reordenar, voy a escribir todos los coeficientes como corresponden, el coeficiente de x al cubo, el coeficiente de x cuadrado, así que esto me va a quedar. Sigo con el paréntesis, voy a seguir dejando el a afuera, así que esto me va a quedar. El x al cubo está solito, después términos con x al cuadrado serían s y s, por lo tanto el término común sería menos x al cuadrado, menos x al cuadrado factor de R1 más R2 más el R3. Entonces esto sería R1 más R2 más R3. Y si usted ve, va a calzar, porque menos x cuadrado me va a quedar después multiplicado por R1 más R2, que sería este término. Y el término que me falta es menos x cuadrado por R3, R sub 3. Así que está perfecto. Después sería más los términos con x, que serían todos estos que están acá. Así que esto sería factor común el x. Y me quedaría x factor de R3 por R1 más R2 más R1 por R2 y el último término sería menos R1, R2, R3 y de nuevo me quedo afuera R1, R2, R3 y cerramos el paréntesis.
Ahora sí voy a multiplicar el a con todos los elementos de adentro, así que esto me va a quedar a por x al cubo menos a por x cuadrado por R1 más R2 más R3. Después sería más a x, y dentro del paréntesis, se fijan, va a estar R1 por R2, R1 por R3 y R2 por R3, que son justamente las combinaciones de todas las multiplicaciones posibles de las tres raíces, R1, R2, R1, R3 y R2 con R3. Y después sería el último término menos A, R1, R2, R3. Y esto es súper bueno si uno quisiera escribir una función de grado 3 y uno sabe las raíces, ya sabe cuáles van a ser los coeficientes que acompañan al x cuadrado, al x y al término libre. De hecho, muchas veces hicimos esto con la cuadrática y lo hicimos al revés, porque cuando uno hace una cuadrática, en particular lo hicimos por aquí entre medio. Si se fijan, cuando el polinomio de grado 2 es mónico, lo que quedan acompañando al x es la suma de las raíces, y los que quedan multiplicados, o sea, los que quedan como término libre, la multiplicación de las raíces. Aquí quedó algo de manera análoga cuando uno tiene el polinomio de grado 3. El que acompaña ahora al x cuadrado tiene que ver con la suma de todas sus raíces. El que acompaña al x van a ser todos los productos cruzados de 2, y como término libre quedó el producto de los tres. Así que uno más o menos puede cachar qué es lo que se vendría para un polinomio de grado 4 y en adelante. Lo dejo como observación por si en algún momento a usted le interesa trabajar con el polinomio de grado 3 e intentar encontrar las soluciones de un polinomio de grado 3. Ok, pero eso no es lo que ahora nos interesa. Lo que nos interesa ahora es encontrar un punto de inflexión para esta función f. Y la escribí de esta forma porque ahora encontrar las derivadas son mucho más sencillas. Entonces dijimos que vamos a encontrar los puntos de inflexiones, por lo tanto, los posibles puntos de inflexión se obtienen calculando esto. Si quiero encontrar los posibles puntos de inflexión, tengo que hacer esto. Calcular la segunda derivada e igualarla a 0. Aquí es donde van a estar los posibles puntos de inflexión. Así que, bueno, nos queda un poco de trabajo por hacer. Vamos a derivar dos veces, vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar el o los valores que cumplan esa ecuación. ¿Y cómo después vamos a comprobar que son puntos de inflexión? Bueno, vamos a hacer la tabla de signos de la segunda derivada y vamos a ver en cuáles puntos realmente cambia la curvatura. Si cambia la curvatura, entonces realmente encontramos nuestros puntos de inflexión. Entonces, dado que tenemos esto como f de x, f' de x va a ser lo siguiente. Tenemos que derivar ax al cubo, eso va a ser 3 veces a por x al cuadrado. Vamos a tener que derivar a x al cuadrado R1 más R2 más R3. El a, el R1, el R2 y el R3 son todas constantes, así que cuando derivemos solo hay que derivar x cuadrado. Así que me va a quedar menos a, 2a, perdón, 2ax, R1 más R2 más R3. Y finalmente hay que derivar estos dos términos. Bueno, el de todas las constantes va a ser 0 y la derivada de x es 1. Así que el tercer término me queda a por R1, R2 más R1, R3 más R2, R3. Y el último término es 0, su derivada. Perfecto, tenemos la primera derivada. Si tenemos la primera derivada, podemos volver a derivar. Y la segunda derivada sería, ahora 3a es constante, la derivada de x cuadrado es 2x, así que esto sería 6ax. Me quedaría menos, la derivada de x es 1, así que todo lo demás es constante, multiplicando, así que se conserva, sería menos 2a, r sub 1 más r sub 2 más r sub 3, y a, r1, r2 y r3 son constantes, así que la derivada de esto es 0. Conclusión, la segunda derivada de esta función cúbica es esto que está aquí, y esto lo vamos a igualar a 0, y ya sabemos por qué lo igualamos a 0, posibles puntos de inflexión. Y de hecho estamos muy contentos porque solo tiene 1 porque es un polinomio de grado 1. Ok, ¿qué es lo que hago ahora? Bueno, pongo 6ax igual a 2a
R1 más R2 más R3, y para poder despejar finalmente la X voy a dividir por 6A, y estoy tranquilo porque desde un comienzo sabemos que el A es distinto de 0, porque si el A hubiese sido 0, esto me iba a dar 0 y el polinomio no hubiese sido de grado 3, así que el A tenía que ser distinto de 0 para que el polinomio fuera de grado 3. Así que simplifico 2A con 6A y me va a quedar un 3 abajo, y por lo tanto esto me va a quedar R1 más R2 más R3 partido por 3. Y lo que hicimos acá fue dividir por 6A. Perfecto. Tenemos esto que está aquí. Este es un posible punto de inflexión. No sabemos si es un punto de inflexión realmente. Por lo tanto, para poder comprobar que es un punto de inflexión, me voy ahora a meter con los signos de la segunda derivada. Así que, bueno, está menos infinito en algún lugar. Luego está nuestro punto crítico para la segunda derivada, que sería R1 más R2 más R3 partido por 3. Y aquí estaría el infinito. Entonces, lo que estamos viendo ahora sería el signo de 6AX menos 2A por R1 más R2 más R3. Ok, y eso me conviene escribirlo de otra forma. Antes de hacer la tabla, me doy cuenta de que podría haber factorizado por 2A y el A no es el signo inmediatamente, así que mejor lo voy a sacar. Quizá eso me pueda facilitar mirar qué es lo que está ocurriendo. Así que antes de hacer esto voy a escribir nuevamente f2 de prima de x y lo voy a factorizar por 2a. Esto me va a quedar 2a factor de 3x menos paréntesis R1 más R2 más R3. De hecho, eso está perfecto, hubiese podido factorizar de hecho el 3 y me iba a quedar justo x menos su raíz, así que está muy bien. Ok, y ahora para saber el signo, ahora sí, hago mi tablita menos infinito, R1 más R2 más R3 partido por 3, y esto sería infinito. Finalmente aquí iría 3x menos R1 más R2 más R3, y esto se hace 0 acá, y ahora tengo que ver los signos. Para ver los signos, obviamente esto puede ser complicado, pero como es una recta, finalmente esto va a ir creciendo en el tiempo, por lo tanto tiene que ir desde menos a más. Conclusión, lo que estaría diciendo hasta el momento sin considerar el A es que sí cambió el signo, ¿está bien? Pero no sabemos qué es lo que pasa con A, así que ahora vamos a agregar dos casos posibles. Como el A es un real que no es el 0, pueden pasar dos casos. Caso 1. Si A es positivo, entonces 2A también es positivo. Luego, si hay cambio de signo, ¿no? Bueno, entonces los voy a agregar aquí en los dos casos. Por lo siguiente, estamos viendo que esto tiene cambio de signo y 2A si es positivo, aún así esto me va a quedar negativo y positivo. Luego, 2A por 3x menos R1 más R2 más R3 va a ser negativo si el x vive entre menos infinito y R1 más R2 más R3 partido por 3. Y 2A por 3x menos R1 más R2 más R3. Esto va a ser positivo si el x pertenece a menos infinito. Ah, perdón, me equivoqué. Esto es R1 más R2 más R3 partido por 3. Coma infinito. Conclusión, antes del R1 más R2 más R3, la segunda derivada era negativa, entonces esto implica que f2' de x es menor que 0 para todo x menor que R1 más R2 más R3
partido por 3, y f2' de x es mayor que 0 para todo x mayor que R1 más R2 más R3 partido por 3. Conclusión, el signo cambió cuando pasamos antes del R1 más R2 más R3 a después del R1 más R2 más R3. Por lo tanto, X3, perdón, X, en este caso que sería R1 más R2 más R3 partido por 3, por lo tanto, R1 más R2 más R3 partido por 3, f de eso, es realmente un punto de inflexión porque cambió la curvatura justamente antes y después. Es punto de inflexión. Y obviamente no voy a hacer el caso 2. El caso 2 es trivial, es igual a esto. Lo único que va a ocurrir es que vamos a considerar ahora a menor que 0. Como a es menor que 0, 2a es negativo y por lo tanto este signo lo podríamos escribir aquí mismo. Lo voy a escribir en rojito para que usted después lo escriba ordenadamente. Si a es menor que 0, entonces 2a es menor que 0. Esto me va a llevar a que esto ahora es mayor y esto es menor. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Aquí cambia por mayor, aquí cambia por menor y el resultado es análogo. Aún así, esto va a cambiar de signo y por lo tanto va a ser un punto de inflexión. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces el problema 2 es un problema de optimización. Bueno, y el le escribió un enunciado para darle un poco de efecto. Pero en verdad, básicamente es una plancha de medidas A y B, donde A y B son fijos, por así decirlo, son como constantes en este problema, y A es menor o igual a B. Claramente A y B son mayores o iguales a 0 ambos porque son medidas, ¿ya? Entonces se quiere, a través de esto, se quiere formar esta cajita, y el problema tiene 3 partes. Entonces, la primera es la siguiente. Espérate, voy a hacer lo del dibujo. ¿Qué color voy a usar? Morado. Espérate. Recuerda Se ve siempre perfecto. rayar porque el cursor no se te va a ver. Ya, entonces si quiero mostrar algo, hago así, por ejemplo. Sí, sí, va a tener Ya, que rayar, por supuesto. ya, perfecto. Ya. Entonces, la primera dice, determina un modelo que relaciona el volumen de la caja en función de la longitud. ¿Sí? De los lados, entonces X sería esto. A este llamémosle A y a este llamémosle B. Imaginemos que es como un rectángulo. Puede pasar que A igual a B, obviamente. Si ahí dice A menor o igual a B. Entonces, a partir de estos datos, queremos determinar el volumen de la caja que se formaría, ¿sí? Cuando le sacáramos estos cuadraditos. Entonces, solución. Entonces, el volumen sería, de la caja sería largo, ancho y alto, ¿cierto? Entonces, fijémonos, la caja que se va a formar al sacar los cuadraditos tendría las siguientes medidas. De alto tendría X, este sería una medida, A menos 2X, y esta sería otra medida, B menos 2X. Entonces, el volumen, por definición de volumen, sería A menos 2X por B menos 2X por X. Ya. Pero hay que tener también en cuenta que estamos en un problema de modelamiento, entonces hay cosas que tienen que ocurrir y no se pueden pasar a llevar. Entonces, por ejemplo, el X, como es una medida, siempre va a ser mayor o igual a 0, y además estos lados que están acá tienen que ser mayores o iguales a 0 también. Entonces, este es mayor o igual a 0, este es mayor o igual a 0, y este es mayor o igual a 0. O sea, este volumen va a estar definido, por así decirlo, en un dominio, ¿ya? ¿Y qué dominio, en dónde va a tener sentido definirlo? Sería cuando esto pase. Entonces, el X ya es mayor o igual a 0, ahí tenemos una restricción para el X, y acá nos va a dar otra restricción. Entonces, fijémonos, A menos 2X mayor o igual a 0, y B menos 2X, esto debe pasar al mismo tiempo.
¿cierto? Entonces acá nos dice que X sea menor o igual que A medios y X sea menor o igual que B medios. Eso significan estas dos cosas. Entonces, como deben pasar al mismo tiempo, y A es menor o igual a B, entonces la restricción para el volumen sería, entonces Bx en 0, A medios. ¿Sí? Porque deben pasar estas dos cosas al mismo tiempo, y como A es menor o igual a B, con que pase esta ya estaría pasando la otra automáticamente. ¿Ya? Y eso, ¿por qué es importante? Porque si obtenemos, por ejemplo, fíjense que la 2 nos pide maximizar, obtener el máximo, el valor de X para obtener el máximo volumen. Entonces, el valor que obtengamos tiene que vivir acá, para que pueda tener sentido. Entonces, es importante verificar que en verdad ese valor está ahí. ¿Ya? Chuta, se me subió. Ya, entonces, eso era la 1, ¿cierto? Perdón. Se me pasa lo mismo con esta, la del Benja, ¿no? Ah. Que eso pasa porque pasa a llevar los botoncitos del lápiz Sí, de sí. de la tableta. A mí igual Espérate, me ahí pasa a veces. voy a borrar ahí para que se note mejor. Ya, entonces ahí tendríamos la I. Entonces, a partir de esa función, hay que obtener lo que nos piden después. Entonces, 2. ¿Qué dice la 2? Me da miedo estar subiendo. Dice, con el objetivo de optimizar los valores del grupo, determine el valor o los valores de X para obtener el máximo volumen de la caja. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a reescribir esto de otra forma, en verdad para hacerlo más fácil para mí. Y vamos a obtener los posibles puntos de donde va a salir el posible máximo que queremos, ¿cierto? Entonces, Bx, esto lo voy a abrir, por así decirlo, para después cuando deriven con respecto a X sea más fácil. Si quiere lo hace así como por el producto, pero como son 3, va a ser muy engorroso. Entonces voy a multiplicar todo esto para formar un polinomio más bonito, ¿ya? Entonces sería, lo voy a escribir nomás, ¿es necesario que lo haga? ¿Vale? No creo, deja que ellos ¿No? después lo hagan. Sí, Ah, ya. a Bueno, tiempo nomás. el polinomio que va a quedar finalmente va a ser este. Eh, eso es básicamente abrir esto, nada más. Ya, entonces abrí esto de acá y formé el de abajo porque ahora lo quiero derivar. Quiero encontrar los puntos críticos. Entonces, si este es b, la derivada sería 12x cuadrado. Estoy derivando simplemente de cada uno. Recuerden que esto es constante en el ejercicio, por lo tanto sería 2x, entonces se multiplica y todo me queda, voy a hacerlo de una forma más fácil, 4 por ABX, factoricé por 2 nomás, más AB. Entonces, esta sería la derivada del volumen, que es el que quiero, al que le quiero buscar los puntos críticos. Entonces, Bx igual a 0, fíjense que es una cuadrática, entonces voy a utilizar la fórmula nomás. Eso es todo lo que voy a hacer. Si solo si, me van a dar dos soluciones, ¿cierto? Voy a ponerle x 1,2 para hacer, voy a borrar ahí que no se ve. Entonces sería menos b, 4a más b, más menos b cuadrado, menos 4ac, el c de la b. Y todo eso dividido por 2a, o sea, 2 por 12. Entonces me van a dar dos soluciones. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar acá. Claramente voy a reescribir esto para que me dé algo más accesible. Entonces, supongamos que usted lo escribe, desarrolla acá, se esfuerza un poco, va a llegar a que, esto lo hago, no lo escribo porque en verdad no es difícil, es simplemente calcular acá. Va a obtener x1 igual a más b, esto en un momento se van a ir los 4, más a cuadrado más b cuadrado menos ab, y x2 a más b
cuadrado más b cuadrado menos ab. Sí. O sea, la diferencia fue el más y el menos, igual que siempre. Ya, entonces, nos dieron dos valores de puntos críticos, ¿sí? Entonces, de ahí deberíamos obtener, esperemos, el valor que queremos, el máximo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar el criterio de la segunda derivada para resolver esto en verdad, ¿ya? Así que voy a volver a derivar y no sé si, ya, yo supongo que sí. Bueno, el criterio de la segunda derivada me entregaba máximos locales y mínimos locales, entonces, en intervalos. Entonces, voy a derivar la función b de nuevo, y en esa segunda derivada voy a reemplazar por x1 y x2 para ver cuál es el máximo local y cuál es el mínimo local, o si los dos son, etcétera, etcétera. Entonces, voy a poner ahí, usaremos el criterio. Eso fue no, sí, es un problema de optimización. Ay, bueno, perdón. Ya. Entonces vamos a volver a derivar. Siempre escribo como raro cuando... Entonces, la segunda derivada, obviamente es derivar la primera, esta, y me va a quedar 24x menos 4a más b. Eso me va a quedar. Entonces, para ver qué pasa con x1 y qué pasa con x2, voy a analizar el signo de la segunda derivada en x1 y la segunda derivada en x2. Voy a hacer en una y la otra va a ser lo mismo, por si acaso. Entonces, b de x1, espérense, ¿qué sería? Sería 24 por a más b, más todo esto, partido por 6. Menos 4a más b. Claro, chuta. De nuevo lo mismo. Ya. Entonces, fíjense que acá el 24 obviamente se puede simplificar. Me queda un 4 y me queda 4, voy a juntar todo, fíjense. 4a más b más 4, abrí esto. En verdad lo hice porque acá hay una más b. Y menos 4a más b. Y esto no, esto se simplificó, así que murió. Estos se mueren y queda 4 raíz de a cuadrado más b cuadrado menos ab. Ese fue para x1. Para x2 va a ser el mismo procedimiento, me va a quedar menos 4 a cuadrado más b cuadrado menos ab. Ya, una cosa que se me olvidó hacer era ver que efectivamente esto es un número real. O sea, los x1 y x2 son números reales. Y es verificar que esto de adentro es positivo, mayor o igual a 0. Y en verdad lo que se hace, bueno, lo voy a hacer igual porque no me demoro nada. Entonces, fíjense que los números que obtuvimos como x1 y x2 son, aquí estaría como el problema si es que uno quisiera saber si son reales. Entonces vamos a ver eso que está dentro. Y quedaría, bueno, voy a utilizar esto. Siempre esto pasa, ¿cierto? Entonces, y esto dice que esto es positivo, entonces acá me queda a cuadrado más b cuadrado menos ab, y un menos ab que separe en 2 en verdad, porque yo quiero analizar esto. Entonces me queda que a cuadrado más b cuadrado menos ab es mayor o igual que ab. Y ab y ab eran positivos, entonces obvio que es positivo. Entonces por lo menos estos son números reales y está todo perfecto lo que estoy haciendo. Ya. Entonces fíjense lo que nos dio. Nos dio la segunda derivada de 1. La segunda derivada de x1 es esto, que es positivo, ¿cierto? Y la segunda derivada de esto es negativo. ¿Se fijan? Entonces, nos dice lo siguiente el criterio. ¿Vale? ¿Tuviste el criterio? No, pero no te preocupes, porque yo creo que con lo que estás haciendo se va a entender, además de imaginar que la segunda derivada sea positiva o negativa, tiene que ver con carita feliz y carita triste, así que se ve inmediatamente en la cabeza que corresponde a un máximo o un mínimo. Ah, ya, qué bueno que lo dices para después cuando vean el video.
Ujú. Entonces, a partir de eso, entonces por el criterio, que en verdad lo que uno dice, X1, y esta es la conclusión del criterio nomás, o sea, obviamente uno, la ley después lo va a explicar súper bien y todo, pero la conclusión dice que si pasa lo que acabamos de hacer con la evaluación de la segunda derivada en cada uno de los puntos, entonces X1 es un mínimo. Yo lo demostré en clase, me acuerdo. Y X2 es un máximo local. ¿Puedes poner algo chiquitito nomás? Arriba, cuando Sí. pusiste B2' en X1, ¿no es que te quedó mayor que 0? ¿Mm? Puedes poner abajo, como es positivo, puedes poner entre paréntesis una carita feliz. Lo voy a poner con otro color. Ujú. ¿Así? Claro, porque ahí entonces va a ser claro para la persona que lo lea que por qué era un mínimo. Y es porque estamos con ese tipo de forma. Claro, porque recuerden que la segunda derivada también tenía que ver con la concavidad. Po. ¿Sí? Entonces estamos hablando de ese tipo de concavidad y ese punto estaría incluido ahí. Así que por eso va a ser un mínimo y en el otro caso va a ser un máximo. Esa es una buena forma de Pero con lo que representar. dijiste tú, está perfecto. Con lo que dijiste tú recién. Ujú. Ya, pues entonces tenemos que nuestro super candidato es este. Y en verdad es un máximo global porque estamos con el volumen, que es la función que estamos analizando, es continuo en un intervalo cerrado y acotado, y de hecho los extremos del intervalo, la función vale cero. Entonces, este es un máximo global, ¿sí? Pero el criterio de la segunda derivada nos entrega locales, ¿ya? De hecho, ahí yo me imagino que Ale va a ver en clase varias formas en que te queda, que puede, cuánto hay y todo. Ah, y lo importante sí es que nuestro candidato, que es este, el X2, realmente viva en el conjunto que queremos nosotros. O sea, que realmente, ¿dónde está? Que realmente esté acá. Po. ¿Se fijan? Porque nosotros obtuvimos esto a partir de la función, sin pescar nada, el dominio, nada, y podrían habernos dado puntos que ni viven ahí. Entonces voy a verificar, como este problema estaba hecho para un A y B cualquiera, siempre y cuando A y B sean positivos y que uno sea menor que el otro, pero un menor igual que el otro, pero podría no estar. Entonces, es una verificación nomás. Entonces, ya, entonces, ¿cómo era X2? X2 era sí o no. ¿Sí? Espérate. ¿Con el menos? ¿Sí? Eh, sí, era con el menos. Entonces, voy a verificar que esto está en X2. En X2. Entre 0 y A En, menos. claro, o sea que, claro, entonces, ¿qué pasa con el X2? Entonces, esto de acá, cómo lo había hecho? Espérate que yo lo hice. Ah, ya, entonces, A cuadrado más B cuadrado menos AB es mayor que A cuadrado más B cuadrado menos 2AB. ¿Sí? Porque le resté algo a esto, pues entonces quedó más chico. ¿Ya? Y esto es positivo. O sea, esto es negativo. Y esto, en verdad, es así. Bueno, como yo lo escribí así porque después caché que me servía. Siempre estas cosas son como truculentas. Ya. Entonces al final que hemos concluido que, y le puse mayor o igual a 0 porque después voy a tirar la raíz, ya para que se vea que está todo correcto, todo funciona. Entonces ahora voy a aplicar raíz a esto y me queda raíz de a cuadrado más b cuadrado menos ab mayor que b menos a. Se fijan que como B lo escribí así porque el A era menor o igual a B. Para eso lo escribí. Por eso, o si no hubiera puesto A menos B porque en verdad daba igual. Ya. Entonces ahora lo multiplico por menos 1. ¿Y por qué lo hago? Porque aquí hay un menos. Entonces quiero acotar esto. Esa es como la idea. Entonces multiplico por menos 1 y me queda que, bueno, es obvio, pero igual lo voy a escribir. Ya. Perfecto. Entonces esto voy a utilizarlo acá. Entonces, luego, no pasa el otro problema. Aplanar.
Luego, ay, qué momento, me gasté muy poquita hoja. X2, que es esto, más b cuadrado menos AB, es menor que un secto A más B, y por lo anterior, todo esto era menor que B menos A, que menos D menos A. Pero esto es un secto A más B menos B más 2A a tercio. Y eso es menor que A medios. ¿Sí? Eso es lo que obtuve. Y bueno, en verdad, ¿y qué más preguntaban? Después te preguntaban qué pasaba si el A y el B eran 80. Ah, ya. En verdad, el problema original era el 3, en verdad. El problema original era solo la parte 3, pero pusimos la otra como para que se hiciera un análisis más riguroso y se entendiera mejor y todo. Entonces, espérate, ¿qué preguntaban exactamente en la 2? Con el objetivo de... Ya. Entonces, el X que nos maximiza acá es igual al X máximo, ¿sí? Y en la 3, básicamente es reemplazar. O sea, es como obtener el resultado. Entonces ahora, donde está la y B, hay que poner 80. Y haciendo eso nos queda que el X, para ese caso, para el caso A, B igual 80, el X2 que va a maximizar va a ser 40 tercios, que es lo que alguien había preguntado. Aquí quedó horrible. Y el volumen es básicamente reemplazar. Eso es todo. Eso. ¿Queréis Súper. decir algo? No, súper. Que B de X2 finalmente les va a dar el volumen máximo que uno podría haber juntado de Claro. agüita. Entonces, y B de X2 igual a 40 tercios. Claro. El volumen máximo. Claro. En verdad casi todos estos problemas de optimización son como con conos, cilindros y cosas así. Yo hice uno en clase con un cilindro. Súper. Ya voy a dejar de Eso. grabar. Ya.